sección en Palabras y Versos. Continuamos con las entrevistas y el día de hoy tenemos una muy especial con ustedes. Lady Díaz, Hola Lady, ¿cómo estás? estoy bien feliz de estar aquí en este espacio Palabras y Versos. Excelente, qué gusto tenerte. ¿Quién es Lady? Cuéntanos. Lady es, bueno, en sentido general, una luchadora, una soñadora, apasionada de la vida, amante de la vida, amante de lo simple, de los amigos, de la vida en familia. Creo que esa es Lady. La gente dirá, bueno, ¿qué hace Lady en Palabras y Versos? Si solamente tenemos palabras y tenemos versos. Bueno, pues en esencia, para tener palabras apropiadas debemos tener seres humanos apropiados. Y dentro de ellos, pues, vimos especial tu historia y por eso queremos tenerte con nosotros para que nuestros seguidores puedan saber qué se siente, qué se vive desde el cáncer de mama. ¿Qué tienes para decir antes de cualquier otra pregunta? Bueno, antes de cualquier otra pregunta, podría decir nada, no sé qué decir. No sabes qué No, decir. Bueno, pues empecemos entonces con las preguntas. Tenemos una que considero que todo aquel que sale de una situación como esa, pues llega a un punto de vulnerabilidad en la que se desconocía y conocerse en ese punto, me imagino que debe ser importante y quizás interesante. ¿Qué opinión merece de tu parte? bueno, primero que ahora que lo pienso, sí tengo algo que decir. Y es que es este espacio o esta conversación más bien es con miras a darle contención emocional o un abrazo a quien esté pasando por ese momento que nos esté escuchando ahora. Entonces, con relación a la pregunta, ¿qué era? No recuerdo la pregunta. Hay una parte de vulnerabilidad. Ah, ok. Que como uno, que esa parte donde uno se encuentra con una misma Exacto. en ese proceso. Realmente estamos empezando por ahí, estamos empezando, en mi caso, estamos empezando por el principio, por el final. ¿Por qué? Porque después de 6, 8 meses de tratamiento fue que yo sí viví o toqué o llegué a ese punto de reencontrarme conmigo misma. Y si explicando el por qué fue allí, bueno, pues durante las quimioterapias, me dieron 2 tipos de quimioterapia y siempre estuve muy cerca de los míos, siempre conmigo, y eso a mí me llena el alma, me llena el espíritu. Son mis personas vitaminas y eso me recarga. Soy una persona extrovertida y me alimento o me reinicio hacia afuera. Al contrario de una persona introvertida que necesita retraerse y es absolutamente válido. Sin embargo, llegado a la quimioterapia, fue como que ese momento donde yo tuve la oportunidad a fuerza de tener ese momento de reencontrarme conmigo misma, porque se dijo, ya ella está en radioterapia, ya ella está cómoda, ya ella está bien, ok, qué bueno. Entonces todo el mundo como que, porque si bien es cierto y algo que yo siempre digo, cada quien tiene su mundo, tiene sus cosas, sus preocupaciones y en un momento yo necesité contención, bueno, todo el mundo se volcó, qué bueno, pero ya ella está bien. Sin embargo, eso a mí me afectó muchísimo porque estaba sola. Y todo ese espacio o todos esos momentos, días, horas de soledad, pues entonces lo construí en muchas cosas que vamos a conversar más adelante. Sé que el tú hacer esta entrevista en un momento tan reciente de haber salido de dicha situación es tocar ciertas fibras delicadas, pero aplaudimos la valentía que tienes de enfrentar esta situación y cediéndonos una parte de ti, básicamente. Tengo una pregunta, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste el diagnóstico? ¿Lo compartiste de inmediato o te guardaste esto por un tiempo?
Bueno, como bien dije al principio, soy de mis amigos, mis personas, mi familia. Y desde que estaba en el proceso, todas las personas cercanas a mí estaban al tanto de todo lo que estaba pasando. Porque yo me enteré de una forma muy brusca, porque mi tumor fue así, fue brusco. eh, y lo primero que hice fue llamar a una amiga, luego a mi pareja, ahí mismo, o sea, llamar que estábamos en vivo en el mismo espacio, bajo el mismo techo. Y así sucesivamente, cuando llegó el diagnóstico oficial, yo le dije a mis amigas, a mi familia, bueno, a mi alrededor, cercano a mí, nunca, y ni a las personas mías tampoco, habían tenido a alguien tan cercano que haya pasado por ese proceso. Y yo le dije, bueno, pues es un momento, una oportunidad de nosotros educarnos al respecto, porque habían términos y protocolos y cosas que para nosotras era totalmente nuevo todo eso. Y yo dije, vamos a vivir este momento o este proceso totalmente abierto, abierto pero hacia adentro. ¿Por qué abierto hacia adentro? Porque sí lo vivía abierto porque mi entorno conocía, mi familia, mis amigos conocían lo que estaba viviendo, nombre, apellido y como que el paso a paso. Y mira, esto es tal cosa y esto es para tal cosa, pero no en las redes sociales en ese momento, porque por diferentes razones que en ese momento decidimos vivirlo como nuestra burbuja. Perfecto. ¿Hubo algún momento en el proceso donde sentiste que te perdiste a ti misma en medio de ese proceso? ¿Cómo tú volviste, si pasó eso, de que te perdiste, cómo volviste a encontrarte? Bueno, como mencioné, en el momento más oscuro que quizás no es, yo no diría perderme, sino reencontrarme conmigo misma. Y fue en ese momento oscuro durante la radioterapia, donde yo, por estar sola y todo eso, eh, tuve ese espacio, ese momento de reencontrarme conmigo misma y cómo volví a mí, volviendo a mí, o sea, como que si te pierdes y no sabes por dónde es, vuelve por donde empezaste y puedes encontrar el camino. Entonces yo acudí a lo que siempre ha sido mi ancla, que es Dios. Siempre ha sido mi ancla y mi soporte. Mi ancla y mi soporte siempre ha sido Él y así yo volví. Él dirigiéndome, eh, como ese momento, esos espacios que yo tenía de oración, fue realmente la forma de yo volver a mí. Y también mis herramientas como psicóloga que tengo, apoyo también emocional que se recibe en esos momentos. En esa misma línea va la siguiente pregunta. ¿Qué cambió en ti, verdad, en tu forma de tú ejercer la psicología a raíz de esa situación? ¿En qué tú entiendes que tú cambiaste a la hora de ejercer como psicóloga? Estar aún más centrada de lo que estaba en las emociones, en validar emociones, en acompañar desde un espacio, desde un lugar más empático no sería la palabra, más vulnerable, más eh, consentidor, como Más real, dirías. esa no es exactamente la palabra, pero es como cuando tú te añoñas tú mismo, autocompasión, esa es la palabra que estoy buscando. Desde un lugar más autocompasiva, entendiendo yo cómo es tocar fondo, cómo es estar en un agujero negro. Entonces ya es distinto cómo se siente o lo que se siente para acompañar a otra persona a salir de algo parecido. Y Lady estaba preparada psicológicamente porque sabemos que para una noticia como esa nunca estamos preparados, ¿verdad? Pero psicológicamente o emocionalmente, ¿estabas en un punto adecuado para ese momento en el que recibiste la noticia? En ese momento, paradójicamente hablando, yo estaba en uno de los peores, no en el peor quizás, pero en uno de los peores
momentos más oscuros emocionalmente. Espiritualmente estaba en mi mejor momento. ¿Por qué me río? Porque es paradójico. Yo en ese momento estaba en mis oraciones orándole a Dios, porque sí, soy psicóloga, pero también creo en Dios y sí entiendo que la espiritualidad y este tema de tú tener una relación con Dios o con ese ser supremo a una es absolutamente necesario, porque nosotros somos, no solo somos mente y cuerpo, sino también somos alma, somos espíritu, y cuidar como que en conjunto de toda esa parte es absolutamente necesario para poder tener un buen bienestar emocional. Entonces, eh, yo estaba, se me olvidó la pregunta. Te preguntaba que en ese momento en el que tú recibiste la noticia, ¿cómo estabas Ok, tú? perfecto, sí. Yo estaba en un dolor emocional muy fuerte que estaba viviendo en ese momento. En ese momento estaba en terapia y recién me había hecho la psicóloga prueba de depresión y ansiedad y todo salió bien. Yo no estaba, o sea, mentalmente, en ese sentido, una persona sana. Sin embargo, sentía ese abrume emocional, esa angustia, ese dolor emocional que yo estaba viviendo. Y del momento espiritual, pues yo estaba en ese momento pidiéndole a Dios que yo quería tener algo para contar, algo poderoso, aún teniéndolo, pero en ese momento yo no lo veía. Me río porque sí, porque es como que el Señor te dice, que tú quieres algo poderoso para contar. ¡Pam! Toma. Así fue. Entonces, yo le pedí a Él en, en mis oraciones que me ayudara a depender absolutamente de Él, que me enseñara a depender absolutamente de Él, que alimentara mi fe. Esas eran mis oraciones, o sea, que yo tuviera una fe aún mayor que la que yo tenía, porque muchas personas me decían que yo era una persona, que soy una persona de fe, pero en mi interior pero es que yo nunca he puesto a prueba de que esa fe que la gente ve en mí. O sea, yo quería sentir en mi interior lo que la gente veía que yo proyectaba, pero realmente yo no lo tenía dentro. Y yo estaba como que en ese proceso cuando llegó el diagnóstico. Quizás tú no lo tenías aparentemente o desde tu perspectiva, pero sí estaba porque lo pusiste a prueba más adelante. Totalmente, exactamente, ¿Qué sí. parte del proceso fue más dolorosa? ¿Lo físico, lo emocional o lo espiritual? Bueno, yo diría que lo emocional, sí, Sí. yo diría totalmente, con toda seguridad, y así te puedo responder que lo emocionalmente, porque espiritualmente yo estaba en mi mejor momento. Y en lo emocional, viendo que fue la parte más tocada, ¿qué rol jugó la familia, tus cercanos, Indi- tu indi- núcleo, perdón? indispensable, un rol indispensable, porque al sol de hoy me preguntas, ¿qué es el cáncer para ti? Y te digo amor, porque fue lo que yo recibí, fue lo que yo viví. Yo sé que soy muy querida, que soy muy amada, pero tú vivirlo así, de esa forma que yo lo viví, o sea, fue una cosa maravillosa. Que mis amigos, mi familia, mi pareja, mis hermanos, mi mamá, mi papá, o sea, es todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Es como que, ¿qué es lo que tú necesitas? Aquí estamos para ti. Eso fue todo en el trabajo también, mis superiores. Eso fue una cosa maravillosa en ese sentido. Y de hecho, yo podría decir, sin lugar a equivocarme, que el tema de mi proceso oncológico fue cuando yo fui más feliz en mi vida entera. Y yo que te conozco hace muchos años y que puedo verte ahora con el pelo corto y los cambios físicos, ¿cómo tú te sentiste a la hora de tomar decisiones drásticas con el tema de pelo, con el tema de cómo te viste físicamente luego de y los procesos a los que te enfrentaste? ¿Qué cambió eso en Levi en cuanto a perspectiva visual? Bueno, en cuanto a perspectiva visual, el tema pelo para mí no fue problema. De hecho, nunca usé peluca.
Mi hermana me compró una peluca y la usé un día y le dije, ya, me viste, be happy, bye. Y volví y me la quité porque me molesta, me molesta. Eh, Ese tema del cabello no fue problema para mí realmente. Ya más adelante sí tuve otros cambios importantes que sí fue un problema para mí. Pero el tema cabello, yo dije, me diagnosticaron y yo empecé el día antes o 2 días antes de empezar quimioterapia, yo me corté el pelo por aquí, o creo que más corto. Y dije, bueno, porque al final del día es que no es lo que te pasa, es cómo tú vives eso que te pasa, eso que te sucede, cómo tú lo enfrentas con la aptitud o con la actitud que tú lo puedes enfrentar ante la vida. Y para mí creo que esa es la gran diferencia y eso es lo más importante, porque el tú decir, esto es lo que me está pasando y así lo voy a vivir, yo me visualizaba caminando por los pasillos de mi trabajo, por la calle, con mi cabeza pelona, mi pintalabios rojo, mis aretes y mi mejor actitud. O sea, así yo me visualizaba, que realmente el cabello no fue un problema para mí. Y siempre dije, esto es lo que hay que hacer, bueno, pues vamos a hacerlo. Llegó el momento de esto, siempre está la vocecita de una de mis mejores amigas, bueno, si se está cayendo rápido es porque rápido vamos a salir de este proceso, qué bueno, y vamos a tirar para adelante. ¿Hubo alguien o algo que se convirtió en tu ancla cuando sentías que todo se derrumbaba? Aparte de Dios, que es, como dije antes, fue mi ancla, mis amigas, mi pareja, mi hermana, todo el soporte que yo tuve alrededor mío, pero sobre todo, mi pareja y mi mejor amiga, que son las personas que han estado conmigo en cada paso del proceso. ¿Qué tipo de palabras, frases o silencios te hicieron más daño o cuáles te dieron más fuerzas? Bueno, empecemos por lo malo. Frases que me hicieron daño. Alguien me dijo, tú tienes cáncer porque Dios te está castigando. Bien, sabemos que es complicado y que hay gente también que por lo general suele hablar desde la ignorancia y yo digo también que a veces la gente no es tanto que sea ignorante, sino también que hay gente muy podrida internamente. Si tú vieras a esa persona, eso fue al principio, ¿verdad? Que te hicieron ese comentario. Al momento del diagnóstico. Si tú vieras a esa persona luego de todo lo que viviste, ¿qué serías capaz de decirle a esa persona? No, yo no tuve que esperar el que pasara el proceso. Yo le dije, eso es mentira. Yo no soy, de eso no es un castigo. Dios tiene un propósito conmigo. Y yo nunca le diré a él que el por qué a mí, sino el para qué. Que llegado el momento, él me indicaría por qué él quería que yo pasara por eso. Porque esas son cosas que me duele muchísimo. Y yo le decía a mi hermana cuando yo hablé con ella, en ese momento, que yo le decía, gracias a Dios que yo tengo la cabeza bien puesta y que yo sé quién yo soy en Dios. Y que no solamente quién yo sé quién soy en Dios, sino quién yo soy en la vida. Porque a nadie se le puede decir una cosa así. En un proceso de un diagnóstico, pero por Dios. O sea, ¿qué es lo que tú tienes en tu cabeza? Filtra. Entonces, por eso yo en mi proceso siempre creé o pensé en crear recursos para que personas que estén cuidando a una persona pasando por una situación parecida se eduquen qué decir y qué no, porque tú no sabes cómo el otro lo va a recibir. Y yo le dije en ese momento que me dijeron eso, de una vez yo hablé con mi hermana para desahogarme eso, porque es una persona, o sea, que nos entendemos y tenemos una bonita relación. Y yo le digo, no, eso no es un castigo. Al contrario, Dios está haciendo algo conmigo, está trabajando algo en mí. Y yo no sé qué es todavía, pero yo lo voy a saber en su momento. Y lo supe.
Y yo le dije a mi hermana, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como dijo Job. Y yo me anclé a la historia de Job, me apoyé muchísimo de la historia de Job. Y siempre recuerdo a el imprudente, el irreverente amigo Elifaz de Job, con sus comentarios tan irreverentes que para nada eran necesarios por lo que estaba pasando Job. Y entonces así mismo, y yo como Job hice lo mismo, me agarré aún más de Dios. ¿Y qué hice con eso? Trabajé aún más mi identidad en Dios, quien yo soy en Dios. ¿Y qué hice con esa información? Enseñar a otras personas, guiar a otras personas a descubrir quiénes son ellos en Dios. ¿Qué dice Dios de ti? No es lo que el mundo dice de ti, sino qué dice Dios de ti. Eso yo hice con ese dolor, como yo digo en mi lema, en mi canal de YouTube. Te acompaño a convertir el miedo en fe, la incertidumbre en calma y el dolor en propósito, porque eso fue lo que yo hice. Y así yo lo hice. Ok, me dijeron que que esto es un castigo. Esto no es un castigo. Al contrario, esto es una enseñanza. Y imagínate tú que sea verdad, que sea un castigo. No se dice eso. Filtre, amarre su lengua. No todo se dice, no todo lo que llega a tu cabeza tiene que pasar por tu lengua. Bueno, un poco complicado, pero esa fue la fea, la desagradable, la malintencionada. La más triste, porque siempre hay alguien que suma, o sea, que dice cosas. Alguien me dijo, ¿tienes cáncer o te rapaste la cabeza? O sea, mi amor, no, eso no se dice. Sin embargo, las más bonitas, tengo muchísimas. Una de las más importantes fue, otra mejor amiga me dijo, hermana, usted no tiene cáncer. Usted tiene una situación que se va a tratar y punto. Yo me agarré de esas palabras y esa fue uno de mis mantras durante mi proceso entero. Yo no tenía cáncer, tengo una situación que se debe tratar y ya está. Algo importante también que me dijeron, no conozco a una persona que ame más vivir que tú. Yo sé que tú vas a salir de esto. Palabras de mi mejor amiga, la que siempre me cuida, la que siempre está conmigo, que me dijo, esto también pasará. Que me decía, esto es parte del proceso. Esto significa que vamos a salir rápido de esto. Esas son huellas, esas son cicatrices de lo que Dios ha hecho contigo para que a ti no se te olvide. Y me quedé con eso en mi corazón, porque no sé si vamos a hablar de eso más adelante, pero yo al momento de mi cirugía, eso fue un proceso muy duro, porque tengo mastectomía completa unilateral. Entonces, ella me dijo eso, o yo viví ese momento difícil, para retomar la conversación, de que yo no me quería operar y yo tenía fe. Y luego cuando llegó el momento de la cirugía, que es un hecho, todavía en el último momento, yo entendía que no me iban a hacer la cirugía, que no iban a encontrar nada. Mi tumor nunca se dio, o sea, se dio es que nunca se puso pequeño, siempre más grande, siempre más grande. Entonces, con las últimas 12 de quimioterapia, que eran semanales, se dio un poquito. Antes de llevarte a cirugía, te ponen 5 o 6 semanas en reposo para que el cuerpo se recupere, ¿verdad? Porque todavía años después una se está recuperando de eso. Pero lo mejor que se pueda, o lo más que se pueda en ese tiempo, porque hay que sacar el tumor de ti. En ese proceso, se acabaron esas quimioterapias, eso es así, otra vez, a crecer mucho. Y yo hablaba con Dios y le decía, mi fe no es suficiente. Si tú sanaste muertos, si tú le resucitaste muertos,
un cáncer para ti es nada. Eso es, como decimos en buen dominicano, paje coco. O sea, eso es lo más sencillo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y me operaron en diciembre. Y no fue hasta febrero, en una conversación íntima que tuve con Dios, que yo entendí por qué Él permitió eso. Y es que yo tengo una capacidad de eliminar las cosas negativas que me pasan en la vida, que si Él no permite la cirugía, yo no me iba a acordar más nunca que yo había pasado por eso. Llegué a esa conclusión. Me miré al espejo y hablaba con mi cuerpo y hablaba con Dios. ¿Por qué tú permitiste eso? O sea, ¿cómo tú quieres que yo lo tomes? ¿Cómo? Porque es un proceso eso. Quien haya pasado por eso, que me esté escuchando o que me esté viendo, lo puede entender. Es un proceso muy difícil, pero que ya pasaste por eso. Ok, ¿por qué? Y es simplemente la evidencia del milagro de Dios en mí. ¿Qué cambia en tu visión cuando tú estás frente a un espejo y tú logras ver los rastros que dejó esta situación tan complicada en ti? Cuando tú te ves al espejo, porque sabemos que independientemente, como bien dijiste, tienes tu pareja, tienes a tu esposo, ¿verdad? Cuando te toca enfrentarte a esto con él, sabemos que él te acompañó siempre, pero cuando tú te ves en ese momento donde debes abrirte en ese sentido con él, ¿cómo te sentiste en primer momento? Bueno, yo tengo una pareja maravillosa, que él, el pobre, sufrió tanto y en silencio, lo sé porque me lo dijo después, lógicamente, para no preocuparme a mí, pero en más de una ocasión uno en pareja llora junto. Y él me dijo como que no tuviera esos pensamientos, que no tuviera ese tipo de pensamientos, que él pensara o se veía o que se iba a sentir diferente o mal, porque él me había figurado de formas que nunca me vio, o sea, me había imaginado de formas que nunca me vio. Aparte de que yo pienso que eso entre nosotros como que para mí nunca fue un problema. Para él internamente puede que sí, porque es un proceso difícil. Yo tengo una personalidad que soy media charlatana, si así se puede decir, o sea, como que relajada con ciertas cosas, para usar una palabra universal. Como que relajada con ciertas cosas y como que no le doy mente. O sea, lo importante es que estoy bien, lo importante es que estoy viva, que estoy funcional, pero realmente fue un momento difícil. Ahora mismo, yo viéndome en cuanto a lo que tiene que ver con mi pareja, yo al verme en el espejo, más que cuando yo me veo, lo difícil es cómo se siente. Eso es lo difícil. No poder dormir como tú siempre duermes. No poder, el tema de la radioterapia, cuando se me quemó todo, eso fue una cosa terrible verme así. El tema de que por dentro eso tú no sabes cómo está ahí, pero tú lo sientes diferente, es una cosa que tú duras meses. Imagínate que tienes un libro en el brazo, aquí, así se siente eso, como que tú tienes un libro ahí, y tú tienes que estar caminando así, o tú sabes que algo tenso, duro ahí, así se siente. Pero ese es mi caso. Como siempre digo, no todos los casos son iguales, no todos viven de la misma forma. Me dijeron que yo no iba a tener sensibilidad y he tenido cierta sensibilidad a veces en ciertas partes. Entonces, más el cómo yo me veo es cómo se siente físicamente. Se siente lo que es un cuerpo extraño, se siente raro. ¿En algún momento tú sentiste rabia hacia tu cuerpo? Ay, no. 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 Siempre lo miré con ternura, con compasión, con amor y con gratitud. Que gracias
le decía que gracias por estar conmigo, por soportarme tanto, por pasar, y que entendía por todo lo que él estaba pasando, por ese momento de estrés que él tenía. Nunca. ¿En algún momento tú sentiste la palabra muerte como algo presente? No. Yo nunca pensé en la muerte. Creo que, o sea, busco en mi cabeza y no encuentro. Quizás cuando no cedía el tumor, quizás me pasó alguna cosa por la cabeza. De hecho, mi mayor miedo nunca fue tener cáncer porque me voy a morir, sino tener cáncer por no tener con cómo tratarlo, los recursos adecuados para tratarlo. Pero la muerte, no, no, porque que yo sentía, es que yo amo demasiado la vida y yo sentía que yo iba a salir de eso para yo ayudar a otras personas. Ahora que tú estás en la disposición y también la disponibilidad para acompañar a otras mujeres en un proceso como este, ¿qué parte tú elegirías para acompañarlas? La parte de la compasión, la parte emocional, eso. Autocompasión. A veces somos muy exigentes con nosotras mismas y queremos dar más y más y más y exigirnos. Eso yo elijo, la autocompasión y la parte emocional, que es tan importante, que a veces con un cambio de narrativa cambia todo el panorama. Pero bueno, te voy a preguntar, porque quizás yo lo veo desde un punto de vista distinto, obviamente. Pero ¿la autocompasión es factible? ¿Es la vía correcta en un momento tan vulnerable como ese? Totalmente, totalmente. Tengo una amiga que también es colega, que aprendí tanto de ella. Ella me llevó de las manos en este proceso, literal. Y ella me enseñó muchísimo eso. En este proceso, ser autocompasiva, porque aún el cáncer llega y te manda a frenar. Es la vida mandándote a ponerle el pie al freno. Y uno quiere seguir por ahí para abajo como si nada. Y no. Entonces, en ese querer, y es un proceso tan difícil, porque si tienes hijos, ya no puede llegar un momento que no los puedes cargar, que no los puedes llevar al colegio, que no los puedes llevar al parque a jugar, que, que no puedes hacer tus cosas en tu casa, que no puedes ir al supermercado. Entonces, encontrarte con esa impotencia de tú no poder hacer tus cosas, automáticamente la frustración es válida, es absolutamente normal. Entonces, ¿cómo yo contrarresto ese sentimiento? Con autocompasión, entendiéndome. Sé por lo que estás pasando. Esto es un proceso. Todo esto va a pasar. Esto no es para siempre. Y como con reconocer que necesito, que debo estarme quieta. Siento que por eso es tan importante la autocompasión. Y una mujer tan independiente como tú, tan proactiva, ¿cómo fue para ti entonces sentarte? Eso fue tan difícil, por eso te digo, porque la amiga mía conociéndome y mi mejor amiga, la que siempre me cuida, o sea, eso fue lo más difícil. Yo no poder planchar mi ropa, yo no poder ir al supermercado, yo no poder swapear mi casa, fregar, o sea, cosas básicas. Eso fue demasiado frustrante y por eso lo digo, cómo yo lo contrarresté, aceptando lo que estaba viviendo, entendiendo que eso era parte del proceso y siendo compasiva conmigo misma. Creo que no hay otra forma de tú sobrellevar eso de manera saludable, psicológica y emocionalmente hablando. Lady, muchísimas gracias. Para nosotros ha ¡Ay, sido ya! un Me lo honor. encontré corto. Sí, Sí. para nosotros ha sido un honor tenerte en este canal y poder llevar a otras personas que desconocemos y están pasando una situación como esta. Sabemos que puede ser muy importante e interesante para ellos escuchar un testimonio tan fuerte y tan real como este. ¿Cómo te sentiste?
Bueno, no sabía que iba a ser emocionalmente como fue, pero bueno, es lo que hay y esa es la realidad y ser transparente ante todo para que, no para victimizar, porque ese es uno de mis lemas, que no soy víctima, soy protagonista de mi historia, sino para entendernos. Y si me ves, si me escuchas y estás pasando por lo mismo, no estás sola y te puedo entender, pero desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por abrirnos un espacio, gracias por abrirte con nosotros. Y nada, Lady estuvo con ustedes. Puedes indicar tus cuentas de redes sociales para que te puedan seguir también. Sí, claro que sí. En todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, psicólogaleividiaz.com, mi página web. Allí comparto aún más contenido, www.psicólogaleividiaz.com. Gracias por escucharnos. Lady estuvo con nosotros.